Muy buenas noches, estimados amigos. Con las disculpas del caso, el día de hoy pues hemos tenido pequeños inconvenientes, pero estamos acá, señores, y para presentarles pues a través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y Hablemos de Historia Bicentenario, nos complace en presentar la siguiente charla virtual que estará a cargo del guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa, con el tema Descubrimiento de símbolos incas. Asimismo, tenemos la presencia del guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa, Carlos Pachacama Cervantes, pues desde Arequipa, muy bien, y también nuestro amigo Warner Arapa, y quien les habla, Joel Pinto Esquía. Muy buenas noches, amigos. Entonces, a continuación, vamos a tener la trayectoria de nuestro ponente, que le vamos a dar el pase a nuestro compañero Carlos Pachacama. Adelante, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Club Historiando, muy buenas noches, colegas, muy buenas noches, señores ponentes. Bien, muy buenas noches a todos, mis amigos de Club Historiando. Voy a dar una corta reseña de la trayectoria de nuestro ponente, el guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa. Juan Carlos Machicado Figueroa es guía oficial de turismo desde el año de 1985. Durante estos años también se ha dedicado a investigar y publicar su libro Cuando las piedras hablan, Arquitectura Inca y Espiritualidad en los Andes. En 3 idiomas, el español, el inglés y el portugués. Libro que ganó 2 trofeos, diplomas en bienas internacionales realizadas en Quito, Ecuador en el 2006 y en Piura, Perú en el año 2016, en los campos de historia y filosofía nativoamericana. De 1989 al 93 fue catedrático en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Nottingham de Inglaterra y de 93 al 98 en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos. Dio conferencias internacionales en Canadá, España, Inglaterra, Estados Unidos y Ecuador, y conferencias nacionales en diversas partes del Perú. Fue reconocido como el mejor guía de turismo de Cusco en 4 oportunidades, en el año del 1999, 2004, 2008 y el 2013, más una diploma especial por sus aportes a la cultura y al turismo en el 2012. Juan Carlos continúa con su pasión de guiar y compartir sus conocimientos a través de talleres especializados para guías de turismo y personas interesadas que deseen entender profundamente la rica filosofía de la vida que tuvieron los incas, que aún es practicada en comunidades altoandinas. Eso sería todo referente a la trayectoria de nuestro ponente, el guía oficial de turismo Juan Carlos Machicado. Muchas gracias, Warner, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a presentar a nuestro ponente el día de hoy, el guía oficial de turismo, Juan Carlos Machicado Figueroa, para que nos dé a conocer su tema, descubrimiento de símbolos incas. Adelante, Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfectamente, ¿Sí? Juan Carlos, perfectamente. Sí, perfectamente. Está todo okay. Mientras, si es que hay algún problema, yo te voy a interrumpir y te voy a decir, mientras que tú te presentas y yo te voy a seguir la secuencia, seguramente me vas a ir adelante y yo estoy ahí. Dale, Juan Carlos. Perfecto. Ok, gracias, Joel. Bueno, es un placer enorme volver a estar con ustedes en esta oportunidad para hablar de un tema que es bastante importante y muy serio, porque hay demasiada especulación al respecto. Y es que cuando nosotros estamos hablando sobre los simbolismos andinos e incas, en realidad tenemos que entenderlos en su verdadera dimensión en base a la arqueología y no en base a subjetivismos como está sucediendo últimamente en este campo, ¿no? En el Internet hay demasiada información que en realidad es completa distorsión de lo que realmente son estos simbolismos, puesto de que a antojo propio de muchas personas simplemente se les ocurre darle una interpretación
a muchos de estos símbolos que, como vamos a ver, son muy comunes, y algunos que obviamente les voy a presentar esta noche, que son parte del descubrimiento mío después de varios años de investigación. Pero es importante decirles a todos los que están metidos en este área, en la investigación de esto, que por favor sean demasiado rigurosos con la parte científica. No se trata de simplemente lanzar ideas por lanzar. Como les repito, el Internet es la mejor manera de ver cuánta especulación existe. Entonces, para no hacerla muy larga, le pediría a Joel que ponga ya la primera diapositiva. Entonces pasamos, por favor, ahí abrimos las cortinitas, como ven. Y pues prácticamente lo que tenemos que entender desde un inicio es que el ser humano, el Homo sapiens en este caso, que ya llegó a nuestro continente, se vio en la necesidad de comunicar sus experiencias. Y obviamente, como no había la escritura por entonces y los idiomas recién se estaban formando, la mejor manera de poder dar a conocer al mundo sobre sus experiencias de vida eran precisamente mediante las pinturas, que como en este caso estamos viendo en las cuevas, ¿no? Aprovechaban las paredes de las cuevas para poder plasmar ahí su vida cotidiana, ¿no? En este caso estamos viendo una escena de caza de venados, ¿no? Y cómo el personaje humano ahí al lado izquierdo está explicando un poco todo eso, poniéndose inclusive unos cachitos de venado, ¿no? Prácticamente son como historias que van quedando de generación en generación sobre esta vida que seguramente no fue tan fácil como la tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues desde el principio, los simbolismos llegan a ser demasiado importantes en la vida del ser humano. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, por ejemplo, ya en la zona de Toro Muerto, ahí en la zona de Arequipa, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad de estos grabados en piedra que nos hablan de la fauna que ellos tuvieron. En este caso estamos viendo unos otorongos o jaguares, ¿no? Al parecer, por los diseños que tiene el cuerpo, aves de la zona, zorros inclusive. Y pues a través de este tipo de gráficos ellos nos permiten entender a qué tipo de realidad se enfrentaban seguramente en su vida diaria, ¿no? Entonces estos simbolismos son demasiado importantes. Al siguiente, por favor. Vamos a ver los petroglifos del Valle de Azapa, esto que está en Arica, en la zona de Chile. Y allí, por ejemplo, ya vemos un poco más de complicación en esos simbolismos, ¿no? Vemos unos seres humanos casi en una posición de danza inclusive, frente a elementos que parecen ser serpientes y muchos otros elementos que todavía hay que estudiarlos con mucho cuidado para entender qué cosa es lo que realmente querían decirnos. Esto parece a veces simbolizar una danza con la naturaleza, con los otros elementos, como se dice en los Andes, con los hermanos menores, ¿no? Que son los animales, aunque también las plantas y los minerales son considerados nuestros hermanos menores, ¿no? Entonces, qué interesante ver estos simbolismos desde esos tiempos. Continuamos. Muy pocos en realidad, cuando visitan la zona de Nazca, llegan a ver esta figura, ¿no? Y se las estoy trayendo en exclusividad, es una línea Chavín. Entonces, en esa zona se utilizó ese espacio desde esos tiempos todavía, no son solo el tiempo de los Nazca. Entonces, ahí tenemos la figura de un cóndor estilizado de acuerdo a la forma estética de los Chavín, ¿no? Que felizmente ha quedado ahí plasmado. Ojalá no se preserve de mejor manera y no se borre, lo que nos está hablando de que para poner a este ave como un simbolismo tuvo que haber tenido una importancia demasiado importante
para estos pueblos, ¿no? Desde ese entonces. Y claro, vamos a ir dialogando un poco más sobre la importancia del cóndor, ya que en el periodo inca, ¿no? Porque de hecho que desde los tiempos Chavín ha tenido que haber ya interpretaciones que posteriormente les han servido a los incas, ¿no? O quizás también no, y pueda que los Chavín hayan tenido otro tipo de interpretación y será difícil decir qué cosa realmente simbolizó el cóndor para ellos. Pero lo de los incas sí estamos un poco más seguros porque es una historia un poco más reciente, ¿no? Pero fíjense qué interesante ver pues este simbolismo chavín ahí todavía en esa zona de Nazca. Continuamos, por favor. Luego tenemos líneas paracas, ¿no? A veces nosotros creemos que todo es Nazca y hemos visto lo de Chavín. Y ahí tenemos unos personajes bastante interesantes, graficados de una forma muy curiosa, y que hay muchos que les gusta interpretarlos como si se trataran de extraterrestres, ¿no? Como se sobrevuelan sobre las líneas estas, generalmente el señor Erich von Däniken es el que ha popularizado la idea de que estos eran hasta aeropuertos para ovnis, ¿no? Y personajes como este, con esos ojos grandes, por ejemplo, el personaje que tenemos ahí casi en el área central, el personaje de mayor dimensión, tiene unos ojos redondos y hay unos como rayitos que le salen de la cabeza, y pues fácil para muchos eso podría ser interpretado como un extraterrestre, y en realidad no es así. Nosotros que conocemos nuestra tierra y que vemos con curiosidad nuestras danzas tradicionales, siempre nos disfrazamos de diferentes maneras cuando tenemos que representar, por ejemplo, a los viejitos o alguna enfermedad. Nos vestimos de esa manera, como la enfermedad, ¿no? O como el personaje anciano, este tiene un bastón en sus manos, pareciera representar una danza de algún anciano o quizás una enfermedad, ¿no? Luego tenemos otros personajes a los costados que parecen estar vestidos como insectos. Pues obvio, acá hasta ahora, por ejemplo, existe la danza de los cóndores en la zona de Calca y todos se visten de cóndores, así que entonces no sería nada raro que para estos pueblos paracas en un momento los insectos hayan representado algo tan importante que crearon unas danzas, se disfrazaron de insectos y pues nos muestran eso en estas líneas, ¿no? Y las perenizaron como simbolismos para que nosotros entendamos su vida en esos tiempos entonces, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. Y luego vamos y saltamos en la historia a las ya muy famosas líneas de Nazca, ¿no? Cuando se habla de estas líneas y se sobrevuela, les decía, la especulación de los extraterrestres, en realidad, pues es bueno estar dentro de ese espacio y ver de que para el diseño de ellas no se necesitaba, pues, volar como se cree, sino que hay muchos montículos alrededor pequeños, ¿no? Como pequeñas lomas, y si te subes a ellas, vas a tranquilamente poder desde allí dirigir el diseño de una de estas líneas, ¿no? También al lado del mirador, ya que estamos justamente observando esa parte, al lado del mirador, que ahora está armado ahí de metal, a la base se encuentra las bases de algo así que de una torre artificial que hicieron todavía en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí claramente se puede ver. Quizás esa torrecita llegó a tener 5 metros de altura o 4 metros de altura, y desde ahí obviamente se pudo en parte dirigir el diseño seguramente de los dos elementos que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Eso que se conoce como el árbol, pero que en realidad debe ser algo mucho más interesante que ello, y que hay que descifrarlo de todas maneras con mucho más cuidado, y el otro que se llama las manos, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención este diseño de las manos, y sobre todo compararlo con el mono que tienen ahí arriba, ¿no? Fíjense en la cantidad de dedos que tiene el mono en la parte de arriba, ¿no? Hay prácticamente coinciden con la cantidad de dedos
que tiene el diseño de abajo, conocido como las manos. Si se fijan ustedes en la parte de la cabeza del mono con la otra cabeza de abajo, se parecen demasiado. Entonces, para mí que esto, por ejemplo, como un simbolismo, es el mismo mono, pero visto desde arriba, ¿no? Viéndolo desde la cabeza hacia abajo, de tal manera que sobresalen sus manos, pero ya no le ves el resto del cuerpo ni la cola, ¿no? Mientras si lo diseñas en perfil, vas a ver el mono que está ahí, ¿no? Entonces, pues, esto nos habla mucho de las concepciones estéticas que inclusive tenía esa gente en el tiempo de Nazca para hacer diseños. Y es que en realidad estas culturas han sido demasiado creativas, ¿no? Por eso es que se diferencian la una de la otra. Prácticamente íbamos avanzando en el movimiento artístico, si se quiere decir así, para poder diferenciarse del otro y así también evolucionar en técnicas para poder desarrollar este tipo de simbolismos, ¿no? Ya se han hecho, obviamente, algunos diseños, porque no son muy grandes estas líneas, se han hecho algunos diseños para probar de que esto es hechura humana y se han tenido que borrar para no engañar a los arqueólogos del futuro. Entonces, pues, no es muy difícil diseñar estas líneas, ¿no? Como les digo, muchas de ellas son pequeñas. La más grande será la de un ave que tiene el cuellito un tanto en zigzag y un pico largo, que más o menos llega a tener 250 metros. Mientras las figuras que estamos viendo en este momento en el slide generalmente están entre los 40 a 50 metros, ¿no? No más allá. Entonces, pues, su diseño no es demasiado complicado. Pero ya al menos ahí tenemos los primeros indicios de hacer unos diseños también ya un poco más complejos en su simbología y que representan, de hecho, importantes elementos de su vida cotidiana de la gente nazca, ¿no? Continuamos. Vamos al tiempo de los Recuay y como no ha quedado mucha arquitectura de ellos, pues vemos su cerámica, ahí a mano izquierda, por ejemplo, y vemos de que sus centros ceremoniales estaban pintados con pintura mural, por eso es que esos ceramios nos representan esa vida o ese modus vivendi, ¿no? Entonces ya los simbolismos se incorporan dentro de la arquitectura misma, ¿no? Seguramente como murales. Y cuando se hacen inclusive las cerámicas como la de la derecha, que es de carácter ritual también, y de hecho, sea de paso, también nos muestran una escena ritual, sobre el personaje central vemos la estilización de un ave, ¿no? Sobre su frazada prácticamente, que lo está cubriendo. Lo interesante es rescatar esos diseños de aves, luego en la izquierda esos diseños de pumas serpientes y pumas que están ahí en la parte superior y un elemento un medio humano felino que está en la parte inferior y que también hay que observarlo con mucho más detalles y compararlos a muchos más ceramios de la cultura para llegar a entender qué cosa realmente significa ese simbolismo bastante importante, ¿no? Continuamos, por favor. Al llegar a la zona de Trujillo y ver los muros estos de Chanchán, podemos ver los famosos anzumitos, ¿no? Este animalito que vivía cerca al mar, que se alimentaba de pescaditos y que ha sido ahí representado como un simbolismo importante de la vida cotidiana de los chimú, ¿no? Continuamos, por favor. Tenemos con los wari ya una complejidad bien interesante, ¿no? En la derecha vemos elementos que podemos entender todavía, como son ese puma y hasta el jarro mismo, es casi un puma medio humanizado por la posición que tiene y las garras que están hacia abajo, ¿no es cierto? Pero ya cuando entramos al personaje central y a la chuspita que están en la zona derecha, ya empezamos a ver simbolismos abstractos, ¿no? Que ahí sí es todo un reto, creo, para nosotros tener que entender
qué cosas simbolizaban este tipo de elementos geométricos. Sobre todo esos de la chuspa, ¿no? Fíjense en eso que parecieran dedos con uñas, pero creo que no son, porque al mismo tiempo son solo de tres. Quizás sea una planta, quizás sean cactuses que hay en la zona, porque ustedes saben que se utilizaban mucho estos elementos rituales para lograr visiones, ¿no es cierto? Sobre todo el San Pedro o el Huachuma, como se llama, los que fue utilizado desde tiempos Chavín. Así que quizás estilizaron eso también, o quizás no, y este simbolismo significa otra cosa y tenemos que empezar a observarlo con mayor cuidado, como les digo, observando en otros elementos wari, simbolismos similares que nos pueden llegar a ayudar a entender de mejor manera qué significa todo esto. Pero definitivamente los wari son un gran salto en la concepción estética y en la concepción, diremos, de carácter espiritual, ¿no? Porque ya estamos entrando nosotros a la abstracción de elementos, que eso en Europa lo habían empezado recién con, diremos todavía en el siglo XIX, ¿no? Aquí ya estábamos mucho antes de esa época, ¿no? Cuando hablamos de los wari, estamos hablando desde el siglo V hasta el siglo VIII, ¿no? Entonces ya prácticamente aquí se habían desarrollado ideas abstractas de alto nivel. Continuamos. Y entramos a lo inca. Creo que lo inca es lo más inmediato a nuestro entendimiento, porque han quedado registros, obviamente, de lo que estos elementos significan. ¿Quién no conoce el cóndor de Machu Picchu, ¿no? Y si no han ido a Machu Picchu, todavía los invito a que vayan, y prácticamente lo que han hecho ahí los incas es aprovechar de la formación rocosa natural para hacer de ello una escultura, ¿no? Aprovechar de que hay dos rocas grandes ahí que parecen unas alas abiertas y le han colocado a propósito una piedra triangular a la cual le han esculpido una cabeza y un pico, y también le han adicionado una piedra un poco más blanquecina, como si fuera el collar del cóndor, ¿no? De todas maneras, es una abstracción hasta cierto punto del cóndor. Claro que esta se entiende de mejor manera. Pero ¿qué simboliza el cóndor? Es aquí donde nosotros tenemos que ingresar ya también a la literatura que han dejado, que se ha recopilado desde tiempos ancestrales, ¿no? Y, por ejemplo, quiero hablarles del cuento de Tutupac Ayaxta, ¿no? Si ustedes logran leer este relato, que es andino, pero que también obviamente tiene algo de catolicismo, porque se mezclaron, ¿no es cierto?, en un momento las dos culturas, nos dice, ¿no?, que había un personaje importante que había jugado a los dados con el diablo y obviamente perdió pues a los dados con el diablo, ¿no? ¿Quién le puede ganar al diablo? Así que entonces este señor, el diablo le dijo, bueno, ahora que tú has perdido me vas a servir y para eso tienes que venir a mi casa. Y el personaje le dice, pero ¿cómo voy a llegar, señor, a tu casa? Yo no sé el camino. Bueno, le dice, dile a la Virgencita María que te señale cómo llegar a mi casa. Así que efectivamente este señor va donde la Virgen y la Virgen le dice, no, yo no sé de eso. Tú tienes que ir a hablar con el Apu Cóndor, ¿no? Con el Apu Kuntur. Ese sí ese es viejo y ancestral, ese sabe perfectamente cómo llegar hasta allí. Fíjense entonces ya una referencia del catolicismo que le da poder a lo andino, ¿no? A un elemento tan importante que es el cóndor. Y entonces el cóndor, cuando lo recibe, le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Apu Kuntur me ha dicho el diablo de que dice que tú eres el único que me puede mostrar cómo llegar a su casa. Así que entonces el cóndor le dice, bueno, si quieres ir a su casa, tienes que traerme bastante pan para yo saciar mi buche y después ya hablamos. Así que él trae el pan y obviamente el pan aquí está reemplazando a un elemento importante que es el cuy, que es la comida ceremonial andina, ¿no? Y le dice, ahora sí que ya está saciado mi buchecito, súbete a mi lomo, ¿no? Y se sube al lomo del cóndor. Le dice, ahora sí, cierra los ojos. Y cierra los ojos y le dice,
ahora voy a volar hasta la casa del diablo. Entonces no abras tus ojos para nada mientras yo esté en vuelo. Una vez que lleguemos ahí te voy a indicar que te bajes de mi lomo y podrás abrir los ojos y continuarás tu camino por el camino que te voy a dirigir. Así que entonces, obediente el muchacho, sube al lomo, cierra los ojos y trasciende pues de este nivel hacia el Ujupacha, donde se supone que el demonio vive, ¿no? Así que una vez que llega este personaje ahí abajo, al Ujupacha, le dice, bueno, ahora sí continúa tu camino por aquí. Y bueno, el relato continúa, ¿no? Porque es más largo. Pero lo que les estoy sacando del cuento, la parte que a nosotros nos interesa. ¿Por qué subes al lomo y cierras los ojos? Porque porque para trascender del Caipacha, de este mundo, al Ujupacha, al mundo interior, tienes que estar muerto, ¿no? Entonces los ojos cerrados simbolizan eso, estar muerto. Y prácticamente una vez que llegas al Ujupacha, tu espíritu va a trascender y seguir un camino que obviamente te va a preparar para reencarnar, para volver. Todo esa es la importancia simbólica del cóndor. Entonces, cuando vamos a Machu Picchu, al ver los detalles de este cóndor, lo que vemos es que el cuerpo está separado de las alas y hay un espacio de tierra en medio de ellos que te muestra cómo este cóndor está, pues, ingresando al interior de la tierra, ¿no? No es que está volando hacia arriba, ¿no? Está ingresando, se está sumergiendo hacia el Ujupacha. Y obviamente sobre el lomo de este cóndor hay los elementos, los nichos como para poner los cuerpos de los muertos, ¿no? Los cuerpos momificados. En ese momento se estaba llevando entonces el cóndor, esos muertos hacia el Ujupacha. Y frente al cóndor, obviamente, en un edificio se han encontrado huesecillos de cuy y criaderos de cuy. Y debajo de las alas del cóndor se ha encontrado un mausoleo que lo descubrió o en parte lo limpió todavía Alfredo Valencia, pero solo pudo llegar hasta cierto nivel porque la estructura corría un riesgo, así que no se pudo continuar más. Entonces, todos los elementos que encontramos ahí al lado del cóndor en Machu Picchu nos permiten entender, pues, de que este cóndor, como simbolismo, es el que era, bueno, primero que el sector era dedicado a ceremonias funerarias y luego que prácticamente el cóndor es un simbolismo de trascendencia del Caipacha hacia el Ujupacha. Pero en nuestras especulaciones hay muchas personas, y de eso vamos a hablar después también, lo han tomado al cóndor como el simbolismo del Hanampacha, porque generalmente como lo vemos volar arriba todo el tiempo, alguien ha empezado a especular la idea de que el Hanampacha es cóndor, ¿no? El Caipacha es puma y el Ujupacha es serpiente. Vamos a ver que eso es completamente falso y errado. Pero ya estamos viendo a través de la evidencia arqueológica y a través de la evidencia escrita, de tradiciones escritas, de que pues el cóndor es un simbolismo de trascensión, ¿no? Y que está muy vinculado con la muerte. Continuamos. Un elemento que a mí me tocó descubrir, no uno, sino algunos, son estas llamas sentadas, ¿no? En la zona de Sacsayhuama, por ejemplo, tienen ustedes estas dos, y que están muy relacionadas al elemento arqueológico, que son las illas o las conopas, que son esas estatuillas de llamitas sentadas y las vemos en los museos. Generalmente no nos dan mucha explicación sobre ello, porque ya nuestros pacos, es decir, los chamanes, como así se llaman, hoy en día ya no utilizan este elemento ritual, ya ha quedado en la historia. Pero, ¿qué cosa simboliza esta llamita o alpaquita sentada? ¿Por qué esa posición? Pues si observas cuidadosamente el comportamiento sexual de este animal, vas a ver de que la hembra toma esa posición en el momento coital para recibir al macho. Y obviamente ese momento coital va a ser largo, ¿no? Llega entre 30 a 45 minutos todo su periodo orgásmico, realmente lo disfrutan en grande. Y es ahí donde ella recién queda embarazada y luego va a traer bebés y con razón los incas le llamaron illa, que quiere decir pues energía.
en este caso, energía de vida. Y una vez que tú entiendes entonces el simbolismo de la illa, y cuando encontré estas figuras en Sacsayhuaman, que están bastante bien diseñadas, como ustedes ven, proporcionalmente logradas, definitivamente tú te das cuenta de que al incorporarlas en las paredes de Sacsayhuaman, te están haciendo saber como simbolismo de que todo ese gran centro ceremonial está vinculado a la fertilidad de la Pachamama, ¿no? Y curiosamente, esta illa de la izquierda, Grandaza, cuando nosotros nos fijamos en sus detalles, en la parte inferior de la figura, hay unas gradas, ¿no?, que van hacia ella. Eso nos indica de que los incas conocían de su ubicación, si no se hubieran molestado en hacer gradas hacia ella. Entonces, prácticamente sí hacían rituales con esa illa y seguramente habrían momentos en que colocaban ofrendas en la base, en la parte base, cerca a ellas, ¿no?, por ser símbolos de fertilidad. Entonces, esto es lo serio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No solamente de esa forma se han diseñado las illas, sino también en forma estructural enorme. Fíjense en Machu Picchu, toda esta construcción piramidal que estamos observando, aparentemente es solo una pirámide, pero si nosotros la vemos con mucho cuidado en toda su forma, vamos a descubrir de que se trata de una gigantesca illa, prácticamente sentada también. Esa posición es muy importante y está allí al lado de la Plaza Mayor de Machu Picchu, simbolizando pues definitivamente esa fertilidad y coronada por lo que se llama el Intihuatana, bueno, popularmente llamado así, en realidad no fue un Intihuatana. Guamán Poma de Ayala lo explica mucho mejor, como un Ushnu o un altar donde se hacían ofrendas. En fin, bueno, ahora no es momento de dilucidar sobre ello, pero de todas maneras el que esta gigantesca illa tenga un altar para ofrendas como una corona, le da un valor mucho más simbólico y especial a esta gigantesca illa de Machu Picchu. Cuando hablaba de esto al principio, estábamos hablando de 1998, porque después de tener bastante información llegué a recién ver estas figuras, descubrirlas. Posteriormente a todo ello, cuando inclusive se criticaba esto y se creía que era demasiada imaginación, se encontraron las llamitas de Choqquequirao. Claro que fue un poco más fácil encontrarlas porque definitivamente el color de la piedra es diferente y la figura de la llamita es diferente. Ya no está sentada, sino está paradita, como las llamitas que tenemos en oro y plata en los museos, como vemos ahí también en el slide, ¿no? Me acuerdo muy bien que el señor Percy Paz, que ahora en paz descanse, me vino a visitar aquí a casa. Y como él era un famoso arqueólogo que estaba metido con esto de Choqquequirao, vino y se disculpó un poco conmigo, ¿no? Yo no entendía por qué, hasta que me dice, sí, Juan Carlos, mira, sabes que hemos criticado mucho tu trabajo anteriormente, creíamos que ya estabas fumando, que ya estabas loco, ya, pero hemos encontrado esto en Choqquequirao, Juan Carlos, mira qué interesante, esto está ayudando a reforzar mucho lo que tú ya has encontrado antes que nosotros. ¿Qué crees que es esto, no? Así que inmediatamente se me vino a la cabeza, mira, las illas sentadas generalmente fueron de uso externo, mientras las hillitas estas de llamitas delgadas, paradas, fueron enterradas dentro como ofrendas. Entonces el hecho de que estén ubicadas en andenería es como si hubieran enterrado dentro de los andenes estas sillas para que éstas sean fértiles. Entonces, cuando escuchó eso, don Percy Paz me dijo, ya sabía que tenía que hablar contigo, Juan Carlos, hay que fumar más contigo, ¿no? Para seguir entendiendo. En fin, esa fue una experiencia muy interesante la que tuve con el señor Percy Paz. Y obviamente Elian Carf mandó pues en su tiempo hacer un libro de lujo para promocionar Choqquequirao,
y solamente se hicieron unos cuantos libros que se distribuyeron a personajes importantes, ¿no? No sé si realmente la interpretación que le he dado al señor Percy Paz fue tomada para ser escrita ahí en el libro. Nunca he leído ese libro, no ha llegado a mis manos. Así que, bueno, de todas maneras, Choque Quirao ha contribuido y reforzado un poco más la idea de que efectivamente sí, pues, dentro de la arquitectura inca hay elementos simbólicos. No había sido solamente la piedra como el elemento estético, como se creía antes, sino que pues dentro de ella, no en todo sitio, pero en sitios importantes especiales, los incas han llegado a colocar simbolismos. Continuamos, por favor. Y les decía de que a veces la gente ya en base a esto empieza a forzar demasiado las cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya tenemos unas personas que ya le han buscado llamas a todo sitio y en la derecha, por ejemplo, ya le han buscado algo así como un tucán, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos fantasear como si miráramos a las nubes, de hecho que vamos a encontrar de todo un poco, ¿no? Hay personas que me han encontrado dinosaurios, armamentos, Snoopy, Mickey Mouse, Super Ratón, en fin, lo que tú quieras encontrar en estos poliedros los puedes hacer si forzas demasiado las cosas. Y la idea no es pues llegar, como les digo, a ser irreverente con esto, ¿no? Si tú tienes que regirte a la parte científica, tienes que tener bases para explicar, tienen que estar perfectamente diseñadas las figuras, como les he mostrado anteriormente, ¿no? Esto es pues completamente una falacia. Pero continuemos, porque bueno, todos tienen derecho a imaginar también, ¿no? Ahora, Cosco Llacta, ¿no? Esta gran ciudad desde donde les estoy brindando esta charla, ¿no? Sabemos perfectamente a través de las crónicas que esta ciudad tuvo la forma de un puma y que todavía si vamos a ver fotografías con el Google Map, podemos encontrar todavía la forma del puma. Ese puma está en descanso, está yacente. Y cuando nosotros vemos simbolismos o figuras del puma, como vemos en la cerámica de arriba o en las de piedra de abajo, siempre vemos un puma en descanso como un simbolismo. No es un puma agresivo, ¿no? Entonces, si tú tienes que interpretar seriamente ese simbolismo, definitivamente el puma es un animalito fuerte, sí. Pero ¿por qué en descanso, a pesar de ser un animalito feroz? La idea es de que prácticamente tú puedes ser agresivo, ¿sí? Puedes llevar agresividad dentro tuyo, pero si tú te tomas tu tiempo y descansas, ¿no? Reflexionas, como quien dice, vas a pensar mejor y vas a actuar de diferente manera. ¿Cuántas veces nos hemos metido de repente en un lío y nos hemos dejado llevar por el ímpetu del momento y nos hemos agarrado a golpes y de repente un mal golpe al contrincante y le damos uno en la cabeza bien fuerte que lo mandamos al hospital o de repente al cementerio y estamos pagando cárcel, ¿no? Entonces, pues un puma en descanso te está mostrando más bien de que hay que pensar, hay que relajarse antes de actuar con agresividad, ¿no? Entonces, el puma se ha convertido en un simbolismo no solamente de fuerza, sino también de sapiencia, conocimiento, tranquilidad, ¿no es cierto? Y Cusco, obviamente, como la ciudad capital del Tahuantinsuyo en su tiempo, tuvo que haber tenido este diseño muy importante, porque de aquí emanaban las leyes. Aquí vivieron prácticamente esas élites que gobernaron, no solamente no solamente de la etnia inca, sino también de muchas otras etnias casados con los incas, ¿no? Eso lo sabemos por las descripciones de las crónicas, ¿no? Que cuando llegaron aquí los hispanos, vieron de que no se hablaba solamente el runasimi, mal llamado quechua, sino también se hablaba el muchi y muchos otros idiomas más de diferentes partes del Tahuantinsuyo, y que todas estas familias mantenían su forma de vestido, sus costumbres, su arte culinario, en fin, su personalidad, y que todas estaban vinculadas con los incas. Eran esas élites que se habían casado para formar pues una confederación andina, que eso es lo que era el Tahuantinsuyo. Así que entonces el simbolismo del puma es demasiado importante como fuerza, conocimiento y sabiduría, ¿no?
pero no como caipacha, como generalmente se especula, ¿no? Bueno, ya estamos ahí deslindando este tipo de mentirillas que se les ha ocurrido crear a muchas personas. Continuamos, por favor. En Machu Picchu, ¿no? A mí me ha tocado encontrar una figura de un puma bastante bien diseñado también, así como las islas en Sacsayhuama. Hacemos un clic ahí, por favor, Joel. Hazle un clic. Ahí está, fíjense cómo dentro de la pared, ¿no? Han dispuesto las piedras de tal manera que han diseñado un puma en descanso, como es el patrón arquitectónico, inclusive con 3 pequeñas piedritas le han hecho la cola, en fin, prácticamente está bien diseñado, ¿no? Continuamos, por favor. En Ollantaytambo también tenemos el simbolismo del puma, que ahora está completamente destrozado porque Antonio León Pinelo es el que describe que habían estas figuras, aunque él no le da mucha importancia a los elementos geométricos que están en la parte central, pero definitivamente esos simbolismos eran demasiado importantes. Haz un clic, por favor, ahí, Joel, para que veamos eso. Fíjense, una recreación de la descripción de Antonio León Pinelo. Entonces, ahí estaban los pumas, ¿no? Y ahí estaba ese simbolismo que yo lo llamo el balance del mundo o el sostén del mundo. No chacana, porque también ese es un invento bien interesante del señor Carlos Milla Villena, que ha forzado conceptos para que lo llamemos de esa manera. Entonces, como les decía, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de estos simbolismos, ¿no? A veces algunas personas se han lanzado así porque sí, y desgraciadamente nos llevan a lo errado. Ese balance del mundo, ese concepto que les digo de balance del mundo, está vinculado a los Kogi. Hoy en día los Kogi en Santa Marta, Colombia, son como nuestros queros aquí en la zona de Cusco, ¿no? Inclusive mucho más puros que los queros, porque a los queros desgraciadamente ya los han malogrado algunos antropólogos que ya sabemos quiénes son, se han jugado con ellos, ahora todos quieren ser chamanes. Prácticamente los queros han perdido muchos valores, desgraciadamente por la comercialización del turismo. Pero los Kogi en Santa Marta, Colombia, todavía defienden mucho de la idiosincrasia de los tiempos antiguos de nuestros abuelos andinos, ¿no? Visitarlos es como visitarlos a los incas, han cambiado un poquito su vestimenta, pero la filosofía sigue allí. Y cuando nos hablan de estos simbolismos, nos hablan de que dentro de ellos hay una cruz, un balance que es lo material y lo espiritual, y que ese es el balance, el sostén del mundo, que si nosotros no tenemos cuidado con ese sostén del mundo, vamos a crear caos. Es decir, si somos demasiado materialistas o demasiado espiritualistas, pues nos fregamos, ¿no? Que tiene que haber un balance en nuestras vidas. Y tener el puma al lado simboliza que necesitamos fuerza, conocimiento y sabiduría para vivir en balance y en armonía con la Pachamama. Eso es lo que realmente te quieren enseñar estos simbolismos en Ollantaytambo, ¿no? Bueno, continuamos. Pero como les decía, la gente forzando también en la zona de Jatún Rumío ha conformado este puma a la fuerza, ¿no? Agresivo, que no sigue para nada los patrones, nada estético prácticamente. Entonces, pues una vez más les digo, tenemos que tener mucho cuidado cuando fantaseamos y cuando estamos en lo correcto. Continuamos. Vamos a hablar ahora de un puma especial que de acuerdo a los mitos andinos nos dicen que algunos son tan especiales que cuando suben a los nevados y allí beben agua de las cochas altas, ¿no? De las lagunitas, sufren una metamorfosis, ¿no? La mitad se queda como puma y la otra mitad desarrolla una cola de serpiente y desde ese momento se han transformado en Coachinchay. Entonces ya son pumas serpientes. Y cuando estos pumas serpientes, o cuando ya son coachinchais, perdón, de vez en cuando suben hasta las nubes, ¿no? Como que vuelan hasta las nubes y se sientan ahí,
de vez en cuando sacuden sus colas de serpiente con fuerza para traer granizo, lluvias, es decir, agua y fertilidad, ¿no? Entonces es un animalito muy vinculado, animal mitológico, ¿no? Dicho sea de paso, muy vinculado a lo que es fertilidad de la Pachamama, ¿no? O de la Madre Tierra. Así que ahí tenemos unas muestras de Coachinchay en cerámica y también vemos cómo en la cultura Recuay, en sus centros, ¿no?, ceremoniales, tenían pues murales de estos elementos Coachinchay, porque obviamente muchos de sus rituales estaban vinculados al entendimiento de la fertilidad de nuestro planeta, porque si ellos no hubieran entendido científicamente cómo funcionaba la naturaleza, se hubieran muerto de hambre, ¿no? Esa es la enseñanza y el simbolismo del Coachinchay. Continuamos. Aquí en Ollantaytambo, en esta pared, me ha tocado encontrar un Coachinchay bastante complejo, bien interesante, así que le vamos a dar un clic. Fíjense qué interesante se ha formado. El puma ha quedado la patita con la cabeza, ¿no es cierto?, de parte del cuerpo. Y hay una cola irregular, como ven ustedes, hasta el otro lado. Siempre me he preguntado por qué esa irregularidad de la cola y la regularidad del cuerpo, ¿no?, de la parte de la cabeza, de medio cuerpo hasta la pata delantera, ¿no? Esto debe obedecer a diferentes razones. Una, que por ejemplo, cuando se estaba conformando este muro, de hecho que cada piedra tiene su razón de ser, porque se apoyan la una a la otra para aguantar los terremotos, porque lo que los incas han hecho es utilizar matemática y física para que prácticamente cada piedra ubicada en su lugar pueda apoyarse la una con la otra para aguantar el terremoto. Entonces, puede haber sido esa razón por la que esa cola quedó irregular. Pero también me queda la otra hipótesis que no deja de ser interesante. Ya les había dicho que el mito dice que cuando el Coachinchay sacude su cola, trae pues rayos, energía, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la forma de un rayo? Pues no es como Electro Perú, ¿no?, en zigzag, no, eso es solamente para la oficina de luz. La energía no tiene forma, ¿no? Así que entonces lo que pasa es que este Coachinchay está sacudiendo permanentemente su cola y pues nos está mostrando esa energía, ¿no?, que se necesita en ese espacio sagrado de Ollantaytambo para que este Coachinchay esté permanentemente activo y traiga pues también la lluvia para el Valle Sagrado, ¿no? Y entonces este simbolismo aquí es demasiado importante en Ollantaytambo. Continuamos, por favor. Otro simbolismo que tenemos que entenderlo en toda su dimensión verdadera es la serpiente, ¿no? Los vemos muchas veces ahí como kenkos, ya sea en las piedras, como estamos viendo a la izquierda, y a la derecha un vaso ceremonial tipo kenko. Fíjense que esos zigzags de los canales en la piedra están representados en la parte derecha, en el kenko de madera, como una serpiente. Y eso es lo que claramente se ve en muchos otros kenkos de madera, ¿no? Todos esos zigzags están vinculados a las serpientes. Y entonces esas serpientes lo que están haciendo es simbolizar los ríos, cómo baja el agua de los Andes, ¿no es cierto? Y como dice la leyenda, para abrirle venas profundas a la Pachamama hasta hacerla parir, y luego esa energía sin cuerpo que fluye llega hasta la Mamacocha y después vuelve a las montañas, es decir, están hablando del ciclo del agua. Entonces, pues este kenko representa eso, ¿no? Representa el ciclo del agua, y entonces la serpiente, como simbolismo, significa vida, ¿sí?, por ser agua, ¿no?, vinculado una vez más a la fertilidad de la Pachamama. No es ujupacha, como se dice también ahí, ¿no? Les decía que especulamos mucho con todo eso, ¿no? El hecho de que la serpiente viva dentro de roquedales, a veces ya la gente lo confunde, o de repente por el catolicismo mismo, ¿no? Siempre se le ha visto a la serpiente como algo demoníaco, entonces, y el ujupacha se ha mal traducido como si fuera infierno, entonces de ahí a alguien se le ocurrió decir, pues la serpiente es ujupacha, ¿no? No es así. Eso es una mera especulación.
Continuamos, por favor. Las especulaciones con este elemento que comúnmente les decía se ha venido a conocer como chacana son curiosas, ¿no? He sacado ahí en colores 2 especulaciones fabulosas que se ven claramente en el internet, ¿no? Ahí se vincula de nuevo al puma, al cóndor, a la serpiente, luego el aini, la minca, la mita, hasta con las estaciones abajo con el rojo, ¿no? Primavera, otoño, invierno, estaciones que nada tienen que ver con nuestra realidad porque no estamos viviendo cerca de los polos, donde sí claramente se ven 4 estaciones, acá hay temporadas de seca y de lluvias, y no es solo cuestión de interpretar pues este elemento geométrico con 3 escalones, porque como ven en la figura principal arqueológica de Tiwanaku, ahí hay un elemento con 4 escalones, y habrá inclusive con 5, con 6, con 7, y algunos inclusive con mayor número de repente por ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le vamos a decir a los otros escalones, no? Y es fácil acomodarse con ideas especulativas a esta figura general con los 3 escalones, ¿no? Como ven ustedes. Pero en fin, hay que ser muy serios, como les decía, con las interpretaciones de esto. Es obvio de que las sociedades también van creando sus mitos contemporáneos, ¿no? Porque la sociedad avanza, evoluciona. Nosotros estamos evolucionando. ¿Que tenemos derecho a estas especulaciones, como les decía? Sí, porque de repente estamos creando nuevos mitos, ¿no? Que se están popularizando poco a poco, pero que si tratamos de interpretar lo que realmente era el pasado, es ahí, o lo que significó realmente para nuestros abuelos del pasado, es ahí donde no podemos dejar de ser serios, ¿no? Tenemos que realmente tocar con pinzas estos simbolismos como estamos viendo. Continuamos a la siguiente, por favor. Fíjense en esos otros elementos, ¿no? Hay diseños variados de este elemento que simbolizan. Hay uno ahí a la derecha hasta con un ave, ¿no? Entonces, pues, todos esos simbolismos ahí incorporados en estas figuras tienen que ser bastante bien examinados e interpretados con mucho cuidado, ¿no? Continuamos, por favor. Y tenemos también este otro simbolismo de los 3 escalones, la mitad de la figura geométrica que habíamos visto, que está en fuentes de agua, que se encuentran en sectores rituales, tanto en Machu Picchu como en Pisa, como ven ustedes ahí, y también se especula mucho con lo que es Hanampacha, Caipacha, Ujupacha, los 3 mundos. En realidad no hay una documentación seria que te pueda decir eso, pero bueno, como les digo, estamos nosotros creando nuevos mitos que pueden ser hasta cierto punto válidos si son explicados con una lógica dentro del pensamiento andino. Pero mientras sabemos de ello, ya pues estamos simplemente creando alucinaciones, ¿no? Y quizás una respuesta bien interesante a estos 3 escalones se encuentre ahí, como ven en la figura de Tiwanaku, ¿no? Que les he puesto en el sector izquierdo. En la base del personaje que tienen ustedes ahí están esos 3 escalones y curiosamente tienen unos cóndores con las cabezas hacia abajo. Ahí les decía que el cóndor es trascensión de este Caipacha hacia el Ujupacha, al mundo de abajo, y tenemos los Coachinchaes que tienen las cabezas dirigidas hacia arriba, ¿no? Los pumas serpientes, que están como subiendo hacia la parte superior para traer lluvia. Entonces, este elemento de Tiwanaku quizás sea el mejor para reinterpretar de mejor manera este simbolismo que tenemos en estos sectores rituales, que obviamente no tienen todo el diseño que se encuentra ahí en Tiwanaku. Continuamos, por favor. Así que bueno, gracias por escucharme esta noche. Espero haya sido bastante interesante la exposición. Ahí tienen mi email, tienen mi teléfono, por si acaso quieran ustedes comunicarse en cualquier momento conmigo. Tienen mi Facebook con mi nombre.
tienen ahí el libro que me ha tocado escribir, como les decía, en la parte biográfica, nuestro amigo en español, inglés y portugués. Y si me necesitan como guía o también como expositor con muchos otros temas, pues gustoso de servirlos siempre, ¿no? Así que pasaremos, me imagino, a las preguntas de la noche, ¿no? Joel, tu micro. Ok. Sí, sí, lo que pasa es que para volver a salir es una travesía compartir y estar aquí. Bueno, más bien, evidentemente la charla ha estado muy amena y sobre todo muy simbólica, yo diría, de tal manera que nos has hecho un recuento general, de todas maneras, de estos símbolos que son muy importantes, ¿no?, en el área andina y que nos permite sobre todo conocer algunos aspectos muy relevantes y sobre todo para el público que también nos está siguiendo incluso desde el extranjero, ¿no? Entonces, incluso desde México vemos ahí a nuestro amigo Catarino también, que le mandamos un saludo. Bien, entonces ahora sí más bien voy a dar el pase a la doctora Miriam Salas Olivari para que nos comente el tema el día de hoy. Doctora Miriam Salas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, chicos, y feliz de ver cómo persisten, ¿no? Persisten. El trabajo es difícil, pero ahí están ustedes persistiendo y nos hacen persistir también a nosotros. Muy bien. Bueno, el profesor ha traído un tema que a mí me parece sumamente importante. Es un tema en el cual me he detenido mucho en mi último libro, sobre las culturas andinas prehispánicas, y una de las cosas que yo estoy casi convencida a través de la iconografía es de que, que esos dibujos, más que diseños artísticos, tienen una gran carga simbólica, ¿no? Una gran carga simbólica que, como ha dicho el profesor, nosotros aquí en el Perú llegamos a la abstracción miles de años antes que Europa, ¿no? Y esa es una de las cosas que le maravillaba al pintor Picasso, ¿no? Y realmente si uno observa estos dibujos, nos damos cuenta que sí estuvieron pendientes siempre de estar encontrando el significado de las cosas, el significado de dónde estaban ellos, ¿no? De qué era la tierra, de qué era el inmenso, ¿no? La inmensa bóveda superior que los rodeaba. Y por esa razón es que de muy temprano ellos elaboraron un cosmograma, que inicialmente comenzó como un simple rectángulo con un círculo al interior y que después se fue complicando en una chacana, ¿no? Que es esa cruz que aparece y en todas las culturas, ¿no? La tiene, por ejemplo, la tiene Caral, la tienen los nazcas, la tienen los wari, la tienen los incas. Y lo interesante es que cuando el profesor muestra este mural, ¿no?, en Ollantaytambo, que ya lamentablemente solamente se percibe algo así como estas cruces o chacanas, que no son otra cosa que la representación del cosmos, están en relación con los pumas, ¿no?, que es la representación a su vez del estado incaico, de la fuerza de este estado incaico, que a la vez simbolizaba desde siempre lo que es la tierra, ¿no? Entonces, el estado y la tierra, lo que nosotros somos, no puede ser nada si no está en relación con el cosmos, ¿no? Entonces, siempre ellos van a estar entendiendo que la tierra no es nada si no entiende de dónde viene el agua, el movimiento de los astros, ¿no? Las estaciones, los fenómenos climáticos que cambian, los terremotos, etcétera, etcétera. Razón por la cual sienten la necesidad siempre de honrar a sus dioses, de hacerles sacrificios, ¿no? Para que nada de ello, nada malo les suceda y simplemente poder reproducir año a año el ciclo de la vida y la reproducción.
ese punto a mí me parece muy interesante, como también el árbol de la vida, ¿no? Que está en relación justamente al cosmograma y a los tres mundos, el mundo de abajo, el mundo de aquí y el mundo de arriba, ¿no? Que forma parte justamente de esa trilogía que no aparece solo con los incas, sino que aparece desde mucho tiempo atrás, al igual que la dualidad y la cuatripartición. El árbol de la vida que nos ha señalado el profesor también está muy representado en las culturas del antiguo Perú, entre otros también en la cultura nazca, en la cultura chavín, ¿no? En el obelisco de Chavín, el árbol de la vida está claramente representado, porque siempre ellos van a tener esa conexión justamente con los tres mundos y buscar el origen de las cosas. Las manos con los seis dedos son un enigma, ¿no? En Caral se encontraron unas figurillas que representan mujeres, ¿no? De diferentes razas, pero con algunas de ellas con manos, no con 10 dedos o 5 dedos en cada mano, sino que en total tienen 20 dedos, es decir, 10 dedos en cada mano. Y en la imagen que nos muestra el profesor son 6 dedos, ¿no? ¿Cuál es el significado de esas manos? Ese sí que es para mí un verdadero enigma, pero puede estar relacionado con el poder de los dioses para hacer más de lo que los hombres pueden en realidad hacer, ¿no? También es sumamente interesante ver la presencia de las llamas, que también es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, en el sentido de que las llamas, por ejemplo, no están representadas en la iconografía de las cuevas, difícilmente las encontramos representadas en la cultura Caral o en la cultura chavín, ¿no es cierto? Y recién aparecen con la cultura wari, ¿no? ¿Y cuál es la importancia que tienen las llamas dentro de la cultura wari? Justamente, ¿no? El que gracias a las llamas ellos pudieron conquistar enormes territorios, ¿no? A un punto de formar, entre comillas, un imperio panandino, que sería el mismo caso del Cusco, ¿no? Ahora, del Tahuantinsuyo. Ahora, lo interesante, como señala el profesor, que la llama se convierte en un símbolo también del Estado incaico. Y en el caso de los Wari, de la misma manera, fue un símbolo del Estado. Ahora, el profesor nos muestra algo sumamente interesante, que es que las llamas se utilizaban, ¿no? También para hacer rituales, ¿no? Rituales mágicos religiosos, a través de su representación en piedras talladas, pero también con su sacrificio en determinadas fechas religiosas, y este sacrificio no solamente era una ofrenda, sino también servía para hacer oráculos, ¿no? A través de las vísceras. Bueno, en líneas generales, ¿no? Podemos decir que el mundo incaico y el mundo preincaico están íntimamente ligados, ¿no? Y que muchos de los simbolismos que recogen los incas, entre otros el del dios Viracocha, viene desde miles de años atrás, y realmente sí, en la escenificación que se hace del dios de los dos varas, o dios Viracocha, o dios creador, como quieran llamarlo, está presente en los tres mundos, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, en el caso de Chavín, no solamente está representado estos tres mundos a través de los diferentes animales, ¿no? Que los simbolizaban, como las serpientes, el puma o los cóndores, sino también que en el caso de Chavín, en la parte superior de la cabeza tenía el cosmograma, ¿no? Y vemos que el ejemplo que nos ha puesto el profesor, de la misma manera también están presentes esos mundos. Muy bien, ¿qué le tendría que yo preguntar al profesor, no? A mí me gustaría preguntarle que nos explique de una manera mucho más detallada la utilización de la llama en los rituales mágicos religiosos. Gracias.
Muchas gracias, doctora Miriam Salas Olivari, por acompañarnos y sobre todo por permitirnos también conocer sus aportes y, por supuesto, su interrogante, ¿no? Entonces, voy a pasarle primero al ponente, Juan Carlos Machicado, para que comente brevemente los comentarios de la doctora y responda la pregunta, y de ahí pasamos con nuestros amigos que van a hacer las preguntas de tú a tú. Juan Carlos, adelante. Gracias, doctora. Un placer haberla escuchado y compartir esta noche con usted estas ideas interesantes de nuestro mundo andino. Esto de los de varios dedos, la polidactia, ¿no? Así creo que se llama, o deformidades anatómicas, me ha llamado también a mí mucho la atención porque en realidad algunos, a veces cuando algunas llamitas, ya que hablamos de ellas, o alpacas, nacen, por ejemplo, con hidrocefalia, que es una cabeza demasiado grande porque hay un abultamiento de un líquido cerebral y generalmente mueren muy temprano, no sobreviven mucho tiempo. Este tipo de deformidades hacen que se consideren estas cosas como un símbolo de buen augurio y de poder. Por eso algunos de los, si hablamos de la parte humana, los pacos, los yatiris o los yacha, conocidos como los chamanes, ¿no es cierto? Algunos pues tienen a veces también más dedos o son deformes de algo, ¿no? Una jorobita o una deformidad en el ojo, son a veces pequeñitos, parecen casi como duendecillos y son los de más poder, ¿no? Entonces es interesante notar de que este tipo de facciones físicas en el cuerpo humano, que no son tan comunes a todos nosotros, son consideradas como algo muy especial, ¿no? Lo mismo sucede con el gay, por ejemplo, ¿no? Eso me llamaba la atención, como en algunos rituales, por ejemplo, un ceramista, la cerámica producida por un personaje gay era mucho más importante que la cerámica producida por el mejor ceramista del pueblo, porque para esa ceremonia en particular se necesitaba, como nos decía el Yatiri, un jarrón que haya sido hecho con la energía, que haya sido hecho por una persona que tenía las dos energías, la masculina y la femenina, en un solo cuerpo. Entonces se ve como algo muy especial al gay también en estas ocasiones. Y eso nos traslada a entender de que en nuestras danzas ceremoniales está la famosa huaylaca, ¿no? Que es el personaje gay de las danzas y que tiene un puesto de poder dentro de esas danzas, pero que nosotros lo estamos viendo solo como una comicidad, cuando en realidad son parte de ese pensamiento andino de considerar que las cosas no comunes son muy especiales y que tienen mucho poder. Ahora, en cuanto a las llamitas, ¿no? La llama, pues, definitivamente ha sido no solamente la mascotita o el amigo más fiel, aparte del perrito que hayan tenido, el calatito que siempre lo tenemos ahí. Ha sido un animalito que le ha dado mucha compañía al ser humano, ¿no? Le ha ayudado a transportar también muchas cosas, ¿no? Su comercio se ha desarrollado gracias a este animalito. También su lana, su carne, sus huesos, siempre nos han sido útiles, nada se ha desperdiciado para hacer vestido e instrumentos, inclusive su estiércol, ¿no? que es un fertilizante natural que se ha sabido utilizar. Así que la llamita nos daba de todo, y fundamentalmente esa su compañía. Por eso es que hasta ahora en algunas regiones altoandinas se hacen ceremonias con las llamas, ¿no? Se celebran sus etapas de producción, se llega a beber con chicha con las llamitas. El ser humano y las llamitas se emborrachan juntos y bailan juntos, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia que tiene la llamita. Entonces, ¿cómo no ritualizarla, ¿no? Es esa la sensibilidad de ese ser humano de ese entonces, la que lo ha despertado a la importancia del animal. Y obviamente ha sido representado ahí, en forma ritual, como un gran compañero, ¿no? Eso es lo que yo podría responderle a la doctora. Claro, claro que sí, Juan Carlos. Y dicho sea de paso, estoy escuchando otras cosas, ¿no? Que no, evidentemente no sabía eso, lo del gay, y evidentemente el tema de la llama, ¿no?
algunas cuestiones que desconocemos, pero evidentemente nos has ilustrado y sobre todo de manera incluso práctica, yo diría didáctica, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros conocer. Muy bien, entonces ahora pues no tengo a uno, sino tengo a dos amigos que van a hacerte las preguntas de tú a tú, una por una. No sin antes primero agradecer a los amigos que nos están siguiendo, nos están mandando saludos también incluso desde Lima, desde Puno, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, incluso desde México, te digo, Juan Carlos, nuestro amigo Catarino Escobar, ojo, incluso ya dejó su pregunta por ahí, y evidentemente, y él lo sigue, es fiel seguidor del Club Historiando, asimismo también a los demás amigos, no solo desde Bolivia, no solo de Ecuador, Colombia, que nos siguen. Entonces, seguramente va a haber varias preguntas, Juan Carlos. Espero que nos dé el tiempo y sobre todo tu paciencia, más que todo eso, ¿no? Bueno, yo tengo hasta las 5 de la mañana, no hay problema. No tanto, ¿no? Porque si no, la doctora se nos va. Bien, entonces, en primer lugar, para que lo conozcan, voy a presentar a nuestro amigo Carlos Pachacama Cervantes, desde Arequipa, porque ya me sentía solo. Lo voy a presentar a nuestro amigo para que también nos apoye en esta ocasión. A ver, tu saludo así breve, Carlos, primero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Soy Carlos Pachacama Cervantes, historiador de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Y bueno, estoy acá para apoyar, para ayudar, para compartir conocimiento, para contrastar ideas con el objeto de mejorar, incentivar, comprender, ilustrarnos mejor en relación a lo que Juan Carlos nos está visualizando, ¿no? En relación a la simbología del mundo andino. Gracias, Carlos. Entonces, ahora sí le voy a pasar a Warner. Warner empieza con la primera pregunta, sigues tú. Y evidentemente ahora sí te escuchamos muy bien, Carlos, y seguramente va a ser de apoyo y el club Historiando va creciendo. Entonces, Warner, muy buenas noches. Empiezas tú y después Carlos. Adelante, muchachos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Carlos, Carlitos, Joel? Acá, junto con Carlos, vamos a hacer algunas preguntas que nos ha dado a conocer las personas que estamos ahorita en vivo y en directo a través de la plataforma de Club Historiando. Efectivamente, nos están viendo actualmente desde México, gracias al señor Catarino Escobar, que exactamente acá tiene una pregunta para el señor Juan Carlos Machicado, que dice la siguiente, por favor. Entonces, los símbolos incas, ¿qué relación tuvieron con la visión andina? ¿Respondo ya? Sí. Bueno, el símbolo prácticamente es una forma, como les decía, de hacernos saber cómo piensa la gente de ese tiempo, ¿no? Seguro que, como les decía, si antes se jugaba y se consideraba la llamita con mucho cariño, como decíamos, y por eso la simbolizaron, hoy en día nuestro mejor compañero es el celular, porque estamos chateando con él. Nada raro sería que nuestro simbolismo siguiente sea el simbolito del celular, ¿no? Y eso nos hará saber de que la tecnología para nosotros en este momento era demasiado importante. Así que prácticamente eso es crear un símbolo, ¿no? Es hacernos saber cómo pensaba la gente de ese entonces y qué elementos eran importantes en su vida cotidiana y como elemento cultural, económico y político, ¿no? Esa sería la respuesta. Hay ahí un sonido bien fuerte de que no sé de dónde viene. Ahí respondí la pregunta, Warner. No sé si sí, muchas gracias, Juan Carlos Machicado. Sí. Le paso a mi compañero Carlos Pachacama para que dé la siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Warner. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Sí, es muy interesante este aspecto de la cosmovisión del mundo andino, porque nos hace comprender muchas cosas que hoy en día encontramos en muchos artículos artesanales, pero que todavía falta mucho por deducir, por investigar, ¿no? La pregunta sería, ¿bajo qué circunstancias la simbología andina permitió el desarrollo de una probable escritura u organizador del cosmos andino prehispánico? Un símbolo no es necesariamente una forma de escritura. Un símbolo es algo así como
un elemento que te permite entender la parte ideológica de una cultura. Ya otros elementos como el quipu o de repente como los manicitos que tenían los mochica en su tiempo, divididos en dos y pintados con puntitos, esos ya son códigos de escritura, ¿no? Entonces, ahí ya se especializaron ellos para la transmisión de conocimiento científico, literario, arquitectónico y de todo lo demás medicinal con este tipo de elementos, ¿no? Ya sean los quipus o como les decía, las lentejitas pintadas. Pero los simbolismos definitivamente están a otro nivel, ¿no? Son más para un elemento, como les decía, ideológico, pero que encierran todo un mito, toda una enseñanza dentro, y esos se utilizan para que sean colocados en sus centros ceremoniales o algunos otros centros especiales, de tal manera que las personas al observarlos en diferentes edades van entendiendo perfectamente cuál es su ritmo de vida, hacia dónde deben ir, cómo deben comportarse como sociedad, cuáles son los objetivos que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ahí va más la importancia del simbolismo. Ok. La siguiente pregunta, señor Juan Carlos Machicado, es la siguiente. ¿Qué nos puede decirnos sobre el dios de la vara que se ve en Tiahuanaco? Ya que este símbolo también se le puede representar, por ejemplo, en la simbología de Wari, Pachacamac, y muchas otras figuras, ¿no? A lo largo de toda la historia del Perú, o la historia del Tahuantinsuyo, más del Tahuantinsuyo, más de la historia andina. Uh-huh. Bueno, este ya no es un símbolo, eso tenemos que tenerlo muy en claro. La figura esta de Huiracocha, que en otras zonas se ha llamado Catequil, Pachacama, Jayapaya, Tunupa, en fin, ya no es un símbolo, es la representación prácticamente de la fuerza creadora masculina en el Ande, como la fuerza femenina es la Pachamama, ¿no? De eso alguna vez hemos hablado o hemos discutido un tanto en una sesión anterior, ¿no es cierto? Si el sol o Huiracocha era el dios de los incas, y hemos estado demostrándoles a todos ustedes con pruebas fehacientes arqueológicas de que aquí no hay una adoración solar, sino que al contrario, lo que hay es un respeto a esas fuerzas ordenadoras del universo, que son Huiracocha y Pachamama. Entonces, esta figura no es un simbolismo, sino es Huiracocha, solo estilizado de diferentes maneras a través de nuestra historia por las diferentes culturas. Ahora, si ustedes quieren profundizar esto a mayor nivel, con mucho gusto podemos organizar otra charla al respecto, ¿no? Que eso tiene, hay mucho que explicar sobre eso también, no es que se pueda aquí simplemente ahora responder muy, muy superficial y rápidamente, ¿no? De nosotros ahora, sobre todo, que hemos rescatado lo que se llama la placa de Echenique y que está ahora desgraciadamente como una pieza arqueológica en un museo, la tenemos que entender en toda su dimensión porque prácticamente es la imagen es más sagrada de los Andes, en forma redonda, es la representación de Huiracocha, de ese personaje de los báculos, pero en forma circular, y no debiera estar puesta en un museo, no es una pieza museable, es una representación espiritual de alto nivel que debía estar en una huaca andina. Debiéramos crear una huaca si es necesario, ¿no? O ponerla, no sé, en el Coricancha, en algún sitio, no sé, eso tiene que ser colocado en una zona de mayor respeto, ¿no? Y eso nos ayudará a nosotros a tener otro tipo de conciencia y recrear inclusive esa filosofía andina en nuestra sociedad, volver a enseñarla, volver a ver un nuevo tipo de visión política, económica, social para futuro, ¿no? Esto que Bolivia ha estado tratando de hacer con el periodo que está desde el señor Evo Morales, con el buen vivir, ¿no? Ya son primeros pasos de querer de querer desarrollar nuestras sociedades en ese sentido. Así que estas imágenes del báculo tienen mucho que ver con esa importancia
que puede llegar a transformar nuestra forma de desarrollo social, ¿no? Esto más o menos les podría responder en apretado, pero mi compromiso para explicarles a mayor nivel es otro en otra ocasión. Muy bien, muy bien, Juan Carlos. La segunda pregunta que nos están compartiendo es la siguiente: ¿hasta qué punto la simbología de las líneas de Nazca o geoglifos determinaría el desarrollo de un gran calendario astronómico andino? Bueno, las líneas de Nazca son prácticamente simbolismos que hay que estudiarlos en toda su dimensión. María Reich definitivamente los ha vinculado bastante con la parte astronómica, pero muchos otros nuevos estudios han venido mostrándonos de que los usos son varios, no solamente es astronómico, tiene que ver mucho con el manejo del agua. Prácticamente están muy vinculados a la fertilidad, porque eso es lo que desarrollaron estos pueblos de alrededor. Una agricultura bastante óptima para desarrollar o para poder vivir en una zona desértica, porque a su lado hay valles y obviamente había que saber manejar esos valles con mucha cautela, con un debido conocimiento astronómico, obviamente, porque si no, no sabrías cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo hacer descansar la tierra, cuándo barbechar y todo ello. Pero también es importante el manejo del agua, ¿no? Porque si no riegas bien tus terrenos, todo se va a secar, todo se va a morir. Pero al mismo tiempo no estamos hablando solamente de la vida del hombre, estamos hablando de la vida de los animalitos, nuestros hermanos menores que nos acompañan, ¿no? Las plantas, los animales, las aves, los minerales, ¿no? Prácticamente estos pueblos lo que han hecho es pensar en forma global en todo lo que es la Pachamama, ¿no? La Pachamama no es solamente un respeto así general a la tierra, sino es entenderla en toda su dimensión para saber vivir bien en el espacio que te ha tocado ocupar y ser bastante consciente de que otros seres que nos acompañan también tienen derecho a la vida, también necesitan sus propios espacios. Entonces, de ahí esos gráficos en las líneas Nazca de aves, también de insectos y animalitos como el mono que han sido inclusive traídos de afuera, a no ser que haya habido algunos monitos en la zona pequeños, como aseguran algunas personas, pero definitivamente ese gran mono más parece un maquisapa que ha sido traído desde la parte selvática, lo que nos habla también del comercio entre esos pueblos de la selva y los pueblos de la costa, ¿no? Por eso es interesante encontrar mucho plumaje de la Amazonía en fardos funerarios costeños y muchas conchitas marinas y cosas así en fardos funerarios de la Amazonía, ¿no? Entonces, estas líneas también nos están permitiendo entender ese permanente comercio que había entre estos pueblos de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, todo eso son las líneas de Nazca. Ok, Juan Carlitos. Acá Manuel JB Andía pregunta lo siguiente. Buenas noches. Acerca de la llamada chacana, ¿qué opinión le merece la propuesta de Javier Lajo, que la denomina Tahuacaca o Tahuapaca? Y para llegar a esta forma, hace la unión de una forma circular con una cuadrada, Pachamama y Pachacate, y que conjuntamente a una línea inclinada, al igual que el eje de la Tierra en grados, llamada Checayúa, y que sumado a otros elementos de movimiento generan esta forma tan conocida. Claro. Bueno, escuchándolo a Lajo, que he tenido la oportunidad de escucharlo 2 veces, no he leído su libro, pero sí hemos tenido la oportunidad de hablar un poco aquí en Cusco. Creo que él, como les decía, está en todo su derecho de presentar algunas teorías suyas, las cuales en algunos casos no comparto. Qué pena que se nos haya ido este hermano, porque de todas maneras era una persona muy querendona de este mundo andino, nos ha representado muy bien en muchas oportunidades, pero como les digo, a veces nosotros elucubramos demasiado ideas que de repente no tienen el sustento arqueológico debido todavía. Y esa era la discusión que teníamos con Javier, ¿no? Le decía,
Pero ¿en qué te estás basando? ¿Hasta dónde están llegando estos pensamientos, estas elucubraciones tuyas, ¿no? Inclusive el Pachatata, ¿de dónde me han sacado esto, no? No, pero en Bolivia a veces se dice, sí, pero en Bolivia, cuando he estado ahí, ¿de dónde me han sacado el Pachatata? No saben ellos decir, es simplemente una forma de ponerle un opuesto a la Pachamama, ¿no? Pero no hay un sustento real, ni en crónicas, ni en los diccionarios, inclusive de Holguín, ni del otro que escribió el diccionario Aymara castellano, ¿no? Me he olvidado ahorita su nombre, Bertonio, ¿no? Entonces, pues, creo que por ahí nuestro hermano Javier Lajo lo que ha hecho es elucubrar demasiado algunas ideas, ¿no? Pero igual, sería interesante tenerlo vivo hoy en día para que nos siga explicando muchos más detalles, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. La pregunta que también nos han compartido, sí, sería la siguiente, ¿no? ¿Qué estudios historiográficos se han desarrollado en relación al simbolismo andino, así como el proceso de la dualidad andina? Bueno, se están haciendo estudios no en demasía en realidad. Lo que se está haciendo es más especulación que estudio serio, como les decía al principio. Porque es un trabajo de paciencia, como han visto ustedes, hay que viajar a cada lugar, hay que quedarse no solamente unas horas en el lugar, hay que quedarse varios días para estar viendo los paralelos que hay de un sitio a otro, hay que examinar con mucho cuidado muchos de los simbolismos para compararlos, cuánto tienen en común, cuánto tienen en diferente, y en realidad, pues, nuestro gobierno no está muy interesado en apoyar económicamente a este tipo de investigaciones. Y a pesar de que a veces las universidades tienen un dinero dedicado a la investigación, ese dinero no va hacia ese campo, ¿no? Mayormente se invierte en otro tipo de investigaciones, porque se cree que investigar lo del pasado casi no tiene importancia, cuando en realidad sí lo tiene, porque eso atañe a nuestra identidad, y como les digo, el que no tiene su identidad no va a saber cómo desarrollar su país a sus propias necesidades, y vamos a seguir copiándolo de afuera. Entonces, hay mucho que hacer todavía, mucho que hacer, y les invito a todos los que estén interesados y puedan lograr un poquito de apoyo económico, váyanse a vuestras regiones, estudien con mucho cuidado, sean muy, muy meticulosos en la observación de los simbolismos para poder llegar a conclusiones, ¿no? Hablar con los pueblos, sacar datos etnohistóricos son muy importantes, ¿no? A veces no lo puede hacer una sola persona, no lo puede hacer un pequeño equipo de personas, ¿no? Entonces, todo depende de la pasión que tú sientas por querer llegar a entender más profundamente todo este campo que todavía está muy abierto y casi virgen en muchas cosas. Ok. Juan Garitz, acá tenemos de otra persona que está en vivo con nosotros en el Club Historiando, que dice lo siguiente, ¿no? Por favor, buenas noches. Con mucho respeto quiero hacer una pregunta. Si bien los incas hicieron todos esos muros con piedras megalíticas grandes obras que no cuadra el día de hoy, mi pregunta es, si el día de hoy podríamos creer que existieron seres de otros planetas que nos visitaron y ayudaron a dar esa tecnología que conocemos actualmente. Bueno, en realidad no podemos negar ahora, gracias al conocimiento científico de nuestro universo, de que debe haber vida en otros planetas, ¿no? Hay algunas características de algunos planetas parecidos a la Tierra, donde posiblemente haya vida, y nos dicen que de vez en cuando algunos de ellos vienen a visitarnos, inclusive a hacer abducciones de algunas personas que seriamente describen esas experiencias de contacto extraterrestre. Pero no creo definitivamente de que estos seres de otro planeta hayan venido alguna vez a
apoyarnos y trabajar las piedras, ¿no? Ya tenemos las experiencias suficientes como para demostrarle al mundo de que es un trabajo humano, de mucha paciencia y que te causa muchos dolores del cuerpo, de la espalda, hinchazones de manos. En fin, hemos sabido experimentar con los instrumentos que ellos tenían en sus manos y hemos podido llegar a conclusiones válidas y a deslindar de esas teorías extraterrestres que son bastante fantasiosas en muchos casos. Por otro lado, imagínate tú, ¿no es cierto?, que vienes de una sociedad de repente extraterrestre demasiado avanzada, con una tecnología de alto nivel, porque para haber llegado hasta nuestro planeta, si nosotros no podemos ir con la tecnología que tenemos, quiere decir que esas sociedades de repente, si han podido llegar aquí, tienen una super tecnología que nosotros no la tenemos todavía. Pero esa super tecnología ya no es pues para trabajarla en piedra, ¿no? Tendrán de repente un tipo de metal especial, tendrán un tipo de técnica muy especial que de repente ya, si tú vienes con esa tecnología avanzada, no vas a perder tu tiempo para tallar piedras, ¿no? Como un ser primitivo todavía, ¿no? Al contrario, yo diría que más bien ese extraterrestre tendría que haber venido para enseñarnos su tecnología y decirnos, ya no pierdas el tiempo con piedra, hombre, yo te voy a dar esta mi super tecnología para que tú puedas hacer edificios a otro nivel con este tipo de energías y no solamente te va a servir para que solamente pongas piedra sobre piedra, sino que cuando toques esta piedra, de repente con la tecnología que te voy a dar, te vas a cargar de tal energía que vas a llegar a viajar hasta mi planeta, te vas a poder transportar o no sé qué, ¿no? En fin, podemos llegar a pensar de que estas sociedades nos han podido dejar mucho de su alta tecnología, ¿no? Pero no es ese el caso, ¿no? Todo lo que se habla en estos programas de alienígenas ancestrales no es nada más que una mera especulación que cuando las escuchas con detalles solamente están basadas en sus supuestos, porque esta gente nunca ha venido siquiera a ver detalles. Machu Picchu, si tú observas detalle por detalle, puedes demostrarle cómo gradualmente se han tallado las piedras. En Ollantaytambo igual. Entonces, tenemos todas las pruebas fehacientes para demostrar que el trabajo que aquí ha hecho el hombre andino ha sido desarrollado con mucha paciencia, con cariño y con otro tipo de mentalidad, pues no es esta materialista que hoy tenemos, donde nos interesa trabajar varias horas para ganar más dinero, ¿no? Porque no lo había en ese entonces. Ha sido otro el tipo de pensamiento, inclusive del tiempo, ¿no? Que era completamente diferente al día de hoy. Así que entonces, definitivamente ya no podemos seguir con esas teorías extraterrestres, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Bueno, tenemos una pregunta de Juan Solís, que nos está nos por el Facebook, nos indica, el Illapa, ¿qué significatividad tuvo en la cosmovisión andina? El Illapa es parte del nombre de Huiracocha. Huiracocha fue llamado en forma completa Apucontiti Illa Texicaya Huiracocha Pachachachicrunacama. Y es parte de esa filosofía de entender la vida. Por eso les decía que tomemos este tema para otro momento donde se les puede explicar con mucho más profundidad el concepto de Huiracocha, ¿no? Ahorita simplemente decirles esto es esto sería una explicación demasiado superficial que no vale la pena hacerlo en este momento. Ok. Acá tengo una pregunta de Augusto Chalco. Buenas noches, gracias por la exposición, profesor Juan Carlos. Mi pregunta es si existen descripciones en crónicas que nos muestren indicios o descripciones acerca de las figuras representadas en las piedras, como las illas que se encuentran en Sacsayhuamán. No, en las crónicas no hay nada de ello. Es como decir que si describieron Choquequirao, tampoco han descrito las llamitas que hay ahí en los andenes, ¿no? Lo que se ha hecho es prácticamente redescubrir, gracias a nuestro cariño por nuestras raíces, todo esto, ¿no? Haber podido abrir los ojos un poquito más de lo normal
porque cuando uno se apasiona por un tema y empieza a estudiarlo como debe ser, y empieza a saber de que sí habían simbolismos previos, no solamente del tiempo inca, sino pre-inca, y que tenía mucha razón de ser. Entonces, todo esto prácticamente me ha ayudado personalmente a abrir los ojos de otra manera y poder encontrar estas figuras, ¿no? No es que de la noche a la mañana las encuentras. Tienes mucha información previa, muchos años de estar ahí inmiscuido en comunidades, sacar información, como les decía, datos de etnohistoria son muy importantes, hay que participar en rituales, en fiestas. Son 20 años de investigación los que me ha llevado a mí recién llegar a encontrar y explicar de mejor manera todo esto, ¿no? No es de la noche a la mañana, no es fácil. Ya es fácil cuando después se les ha dado a todos el pancito comido y de ahí han empezado a especular como les mostraba, con figuras ya demasiado forzadas, ¿no? De la noche a la mañana elucubrar así, para ellos no les ha costado nada. Pero en realidad a mí me ha costado 20 años de paciente investigación, ¿no? Ok. Carlitos, ¿tienes otra pregunta para el señor Juan Carlos Machicado? Muy bien, esas son todas las preguntas que, bueno, que hemos rescatado del Face. Y bueno, muchas gracias por ilustrarnos, Juan Carlos, con las ideas en relación a la simbología del mundo andino, ¿no? Muy interesante. Bueno, agradecerles una vez más por esta oportunidad, que seguramente tendremos otras muy pronto, y que, como les decía, aquí tienen un hermano que está dispuesto a seguir colaborando con ustedes y seguir poniendo ideas para debatirlas, porque de eso se trata, como lo estamos haciendo esta noche, y enriquecer nuestra identidad, que eso es fundamentalmente. No es cuestión de solamente hablar de historia, que para ello hablar solo de mera historia no nos sirve, como hablando de fechas y nombres y qué pasó, bla, bla, bla. Sí, hasta cierto punto eso nos sirve, pero lo que nos interesa realmente de la historia es entenderla profundamente para tener una visión crítica de cómo eran las cosas y cómo esas cosas han influenciado nuestro presente y qué podemos lograr a futuro, ¿no? Creo que para eso ya nos empiezan a servir mucho más las ciencias sociales, y ese es el camino que me gusta compartir todas las veces que me encuentro con ustedes. Así que muchas gracias a todos el Club Historiando y pues a todos los que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias, Juan Carlitos. Siempre dándonos unas charlas magistrales, cátedras, sobre nuestra riquísima cosmovisión andina, ya que los símbolos que en todo lo que vemos actualmente en la iconografía de los incas nos está acompañándonos desde hace mucho tiempo atrás, desde la época todavía del precerámico, desde Caral, Chavín, Paracas, Nazca. En sí, la cultura andina tiene más de 20.000 años de antigüedad, y aparte de eso, los incas, pues, es una síntesis de más de bastante tiempo. En menos de 100 años hemos tenido bastante cultura para poder aprender mucho mejor. Es una gran herencia que nosotros como cusqueños, como peruanos, como andinos, tenemos que tenerlo bien orgullosos y dejarlos hacia nuestras generaciones que van a venir posteriormente. Bueno, eso sería todo sobre las preguntas que nos ha dado a conocer las personas que están ahorita actualmente en el Club Facebook, en el Club Historiando en vivo. Paso ahorita la posta a mi compañero Joel. Por favor, necesito. Gracias, Warner. Sí, pues Juan Carlos, como siempre, él nos da una charla pues inmensa, y sobre todo, y eso también lo ha rescatado por el Facebook Live del Club Historiando desde México, muy didáctica, ¿no? Les ha gustado, y es más, creo que quisieran, creo que hables ya incluso en específico de alguna cultura, ¿no? Evidentemente, si solamente contamos con la presencia Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Chimú, Chachapoyas, en fin, la lista es larga, ¿no? Incluso continúa con Huari, Tiahuanaco. Ahora, otro tema también es el tema de los reinos aymaras, en fin. ¿Cuánto hay por hablar? Pero no quería irme sin antes, no te he consultado, por cierto,
pero yo lo voy a hacer. Tú me vas a corregir. Acá lo estás viendo, para todos los escuchas de manera virtual. Estamos acá promocionando el libro de nuestro amigo, ¿no? Cuando las piedras hablan. Y como pueden ver, incluso ahí está la simbología que pueden ver a este lado. Asimismo, y bueno, evidentemente Machu Picchu, como siempre de fondo. Este libro, pues evidentemente incluso todavía se sigue vendiendo, Juan Carlos. Que yo sepa, está en español, en inglés y portugués, ¿no? Así es. A menos de manera así rápida, cuéntanos cómo va la edición en español, inglés y el portugués. ¿Ya se acabaron o quedan algo? Cuéntanos así brevemente. Sí, en este momento ya se agotó la edición en español e inglés, me queda solo en portugués. Espero que al próximo año pueda volver a tenerlo listo ahí en físico. Esta pandemia desgraciadamente nos ha hecho gastar todos los ahorros que teníamos para reeditar el libro, así que hay que volver a trabajar duro para juntar dinerito y poder alcanzarles de nuevo este libro, obviamente con algunas adiciones más, ¿no? Porque la investigación no para, esa continúa, así que van a tener más novedades cuando compren la siguiente edición. Como les digo, espero que al próximo año. Claro que sí, Juan Carlos, mucho gusto y sobre todo estamos totalmente agradecidos y a nombre también del Club Historiando, al menos por tu paciencia y sobre todo porque estás siempre dispuesto, ¿no? Cuando te pedimos, siempre amablemente nos aceptas y pues también el público que te sigue y pregunta también por ti y a veces también por el libro, ¿no? Que yo veo que es un boom ese libro, ¿no? Entonces, y yo también lo tengo, por cierto, así que ya vamos a conversar. Evidentemente tú eres el que domina más ese tema y bueno, como toda charla, pues todo tiene su final. En esta ocasión hemos llegado a la parte final, no sin antes agradecerles a todos los escuchas. Han habido más de 120 en vivo, ojo, que por cierto te han visto en vivo y evidentemente esto también se va a replicar. No sé si todavía, antes de cerrar, mi amigo Franklin quisiera dar unas breves palabras. Tú me avisas, vamos. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches con el público. Pedir mil disculpas, ya que me encuentro en Machu Picchu. Un poco la señal está dificultándome, no he podido estar a un principio. Por cierto, yo quería agradecer a Juan Carlos Machicao por la disertación que nos ha dado a conocer exclusivamente como no solo se extendió acá a Machu Picchu, sino por todos los lugares que nos han seguido. Y tanto también yo agradezco a cada persona que viene escuchando estas conferencias, así para poder educarnos un poco más con el conocimiento, porque el conocimiento todavía es amplio, hay muchas propuestas, se vienen, digamos, proponiendo ante otros, digamos, investigadores o arqueólogos. Yo creo que esta iniciativa quedó, Fernando, Juan Carlos, por el tema de las illas conopas que se entiende en la zona de Machu Picchu, Sacsayhuamán, la representación del felino. Yo creo que con esto ya ayudó a entender un poco, digamos, esta representación de illas que en el libro lo da a conocer, pues, Juan Carlos Machicao. Y como dijo Machicao, de que el libro, pues, ya se agotó, yo creo que algunos siempre de acá del público le van a estar preguntando, le van a estar molestando, pues ya creo que como lo dejó en la red, su Facebook y también en su celular, yo creo que a manera de diálogo podrán conversar con las personas interesadas en algunos temas. Y también esperemos, como siempre le hablaba a Juan Carlos, invitarle a otros eventos que yo conozco sus temas, para que así el público entienda un poco más este desarrollo que se puede generar, que ha sido el avance del estudio del Tahuantinsuyo. Yo estoy muy agradecido y también felicito a la parte técnica, a los amigos que vienen incluyéndose al Club Historiando. Me alegra de que el equipo está creciendo, se están incluyéndose más historiadores, más personas preparadas, y así yo creo que este club va a crecer a nivel internacional. Antes de anunciarles, yo quería anunciarles al público también, decirle lo siguiente. Bueno, estamos tratando ya de coordinar, y esto es como que es una iniciativa para que esté presente un gran investigador que radica en la zona de España, para que nos demuestre acerca de los derechos de la propiedad de la zona de Machu Picchu.
que tiene una tesis doctoral. Ya hemos coordinado, estamos viendo simplemente la fecha para darle la oportunidad en este evento y así pues vamos a conocer mayormente este tema. Y de hecho que también tenemos investigadores no solo de acá de Perú. Yo quiero agradecer a cada investigador que viene pues compartiendo sus investigaciones por este medio. Y de hecho yo creo que también agradezco al auspicio de Agotur, agradezco a la Universidad de Trujillo, y así hablemos historia, de que gran mayoría de investigadores quieren compartir estas propuestas, no solo tal vez relacionado a lo prehispánico, tocaremos diferentes temas, y también agradezco pues al departamento de Arequipa que ya me están proponiendo varios investigadores, doctores, para hablar un poco de este lugar. Entonces yo creo que este equipo y este club, yo agradezco pues de manera a cada investigador y a cada persona que está integrándose para crecer y esperemos que se logre pues algo mucho mejor con el tiempo, porque en sí esto ha sido iniciado ya muchos años. Se hacía antes en la ciudad del Cusco conferencias presenciales, públicos exitosos, y por la situación de la pandemia pues se hace virtualmente y esperemos pronto volver a esos auditorios en el lugar que es Cusco. Con todo esto yo me despido y cedo la palabra a Joel Pinto. Claro que sí, Franklin, más bien muchas gracias por tus palabras y sobre todo, pues como yo a modo de broma lo dije al inicio de la presentación, ¿no? Porque yo de Arequipa estaba solo, ¿no? Pero por ahí Carlos me dijo, vamos juntos y Franklin dijo, ya, ¿por qué no? Que nos acompañe, que nos ayude y sobre todo que lo más importante, ¿no? Que el grupo se fortalezca, crezca y sobre todo también muy agradecido a todos los ponentes que nos acompañan cada noche de los sábados a las 7. Y en tal sentido, este sábado que viene, el sábado 14 de agosto precisamente, vamos a tener desde Arequipa a alguien que lo han visto, ¿no? Que lo han visto y sobre todo que va a dar a conocer su tema, ¿no? El magíster, justamente Carlos Pachacama Cervantes, con el tema El mito de Incarre, ¿no? Evidentemente, este es un tema muy trascendental, ya lo estaremos escuchando también justamente la semana que viene. Muy bien, entonces, no sin antes, no olviden compartirlo en las redes, hacer sus comentarios y dar los likes respectivos, ¿no? A la página del Facebook Live del Club Historiando. Y finalmente nos despedimos de ustedes en las personas que nos acompañaron el día de hoy, ¿no? Franklin Pacuri, Juan Carlos Machicado Figueroa, Warner Arapa, es que en realidad son varios del Cusco, ¿no? Ya me confundo, ¿no? Y son varios del Cusco. También la doctora Miriam Salas Olivari, desde la ciudad de Lima. Y por cierto, antes de darme yo el pase final, también un agradecimiento también a Ahmed, ¿no? Y desde Arequipa, Carlos Pachacama Cervantes y quien les habla, Joel Pinto Espía. Muy buenas noches, amigos. Cuídense. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.